Amén. Amén. Lleva muchísimos años, desde los años de los 1800 para acá, un grupo llamado los jesuitas han logrado introducir dentro de las ramas de la iglesia, que en aquel entonces era la iglesia católica, por medio del papado, unas doctrinas que sacan fuera de contexto la verdad de la palabra de Dios e introducen las teologías o las doctrinas de la iglesia católica por medio del papado. Estas doctrinas en donde dice que hay ciertos eventos que van a suceder en el tiempo profético para el tiempo del fin, que ellos lo describen como interpretación de la palabra de Dios, pero que son solamente fábulas. Hay algo que escribe el Espíritu de Profecía que está en Mensajes Selectos en el tomo 2 y en la página 16. Dice, a medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos escogidos si tal fuese posible. Debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento para que reconozcamos al Espíritu que es de Dios, para que no ignoremos los artificios de Satanás. Entonces, con esa advertencia podríamos decir que no es necesario que ninguno de nosotros ceda a las tentaciones de Satanás y así viole su conciencia y agravie al Espíritu Santo. Ha sido hecha en la palabra de Dios toda provisión para que todos tengan la ayuda divina en sus esfuerzos para poder vencer y entender. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 12. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez, Pablo previno a los creyentes contra estos falsos maestros. Eso lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, los versículos 29 y 30, donde Pablo habla de estos Hechos, capítulo 20, el versículo 29. De hace tiempo se nos viene diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, tenemos también una continuación de esa escritura de acuerdo a Pablo, que dice que pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De este peligro más que de cualquier otro deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros abrirán la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empeñar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos presentados al Evangelio. Todo lo que no está o estaba en armonía con las enseñanzas de Cristo debía ser rechazado. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar. Hechos de los Apóstoles, página 377.
Eso es simplemente como una pequeña introducción de lo que dice el espíritu de profecía con relación a lo que iba a suceder en el tiempo del fin y que hoy día ya lo estamos viviendo, porque hoy día hay unas doctrinas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en todo lugar que no están de acuerdo con la palabra de Dios, pero que millones y millones y millones las siguen, las practican, las creen. Nosotros estamos como vanguardias a aclarar ese error y traer la luz en donde están esas tinieblas. Ese es nuestro llamado y no tenemos por qué negarnos a que nos critiquen, a que nos digan o hagan lo que vayan a hacer, porque la verdad va a prevalecer, no importa lo que ellos hagan. Eso incluye al mismo Satanás. Él podrá hacer todo lo que Él quiera hacer, pero Cristo va a triunfar al fin del conflicto. Eso lo sabemos porque está en las Escrituras y es lo único que debemos de creer. Pero no podemos permitir que por medio de ese engaño muchos, que con un corazón puro para con el Señor, están siendo guiados, dirigidos por un camino de error que los va a llevar a la perdición. Nosotros tenemos que avisar, nosotros tenemos que llamar y decir, ¿sabes qué? Esta es la verdad. Eso es lo que pretendemos hacer hoy. Hace un par de sábados atrás mencioné una de esas doctrinas que se llama el rapto secreto. Se me ha dicho que por qué no lo expliqué, que por qué no lo dije, porque ellos tienen entendido que de acuerdo a la Biblia, uno será tomado, otro será dejado, y así habrá un arrebatamiento, y se les ha explicado de una forma bien errónea el contexto de esos versículos. Lo que queremos hacer hoy es hacer una pausa en los estudios que hemos estado teniendo con relación al tiempo que nos espera en el fin y aclarar este error. Eso es lo que es el propósito de este estudio de hoy sábado. No estaba planificado, yo no lo planifiqué. Simplemente después me preguntaron yo, ok, vamos a hacer una cosa, no para nosotros solamente, vamos a darlo para todo aquel que en ese sábado estaba escuchando y escuchó y no entiende que estas cosas son trampas, engaños, falsedades del enemigo de Jesucristo. Los que enseñan la doctrina del rapto secreto a menudo toman los textos que aparecen en Mateo 24, versículos 40 al 41 y en Lucas, en el capítulo 17, los versículos 34 al 36. Vamos a leerlo. Mateo 24, 40, porque yo quiero que vean, ¿verdad?, cómo es que ellos han podido ser engañados con esto. Mateo 24, el versículo 40 y 41 dice la palabra de Dios. Estarán entonces dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 34 al 36 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto lo han hecho para establecer que habrá un grupo de personas que serán raptadas, tomadas misteriosamente, y otro grupo será dejado para pasar por los 7 años de la gran tribulación. Permitamos que sea la Biblia y solo la Biblia la que aclare de una vez estos textos para así darles una correcta interpretación. Recordemos la palabra de Jesús: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8 y el versículo 32. Por lo tanto, vamos a ver si podemos hacer lo que tenemos que hacer. La definición, lo que ellos le llaman el rapto secreto. Vamos a ver si lo podemos. El así llamado rapto secreto de la iglesia es el segundo y más grande error
sobre la señal del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estrechamente y está relacionado con la restauración de los judíos a la tierra de Palestina. Los que creen en esta doctrina piensan que la segunda venida de Cristo ocurrirá en dos fases diferentes. La primera fase es conocida como el rapto secreto de la iglesia, la cual puede pasar en cualquier momento, de acuerdo a lo que ellos enseñan. Para ese tiempo, Cristo vendrá parcialmente a la tierra para resucitar a los santos que duermen y a transformar y glorificar a los creyentes que aún viven. Ambos son entonces raptados, esto es, arrebatados secretamente de repente y en forma invisible, para juntarse con el Señor que desciende en los aires. Este cuerpo de creyentes llamado iglesia subirá entonces al cielo para celebrar con Cristo la fiesta de las bodas del Cordero por un periodo de 7 años. Esa es la enseñanza que ellos están predicando. Según esta doctrina, ese rapto secreto de la iglesia al cielo marcará el comienzo de la así llamada Gran Tribulación, la cual durará 7 años, periodo en el cual una gran lista de eventos tomará lugar en la tierra y en cuyo final ocurrirá la segunda fase de la venida de Cristo, generalmente llamada el regreso o la revelación. Entonces Cristo, en toda su gloria y junto con los santos, vendrá a la tierra para destruir a sus enemigos en la batalla de Armagedón y establecer entonces su trono en Jerusalén y comenzar así su reinado de 1000 años. Un cuidadoso estudio de estos textos de la Biblia concerniente al regreso de Cristo sugiere que eso no es así. Hay varias razones para rechazar el panorama de 2 fases en la segunda venida de Cristo y no de una, como estipulan las Escrituras. Una vez que Cristo salga del lugar santísimo, se acabó el tiempo de la gracia, no va a haber más perdón de pecado. Cristo viene por una iglesia pura, fiel, a la cual ha estado intercediendo por ella durante todo ese tiempo. Ahora, la primera razón para rechazar el rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación es el hecho de que no hay ningún rasgo en el Nuevo Testamento de un invisible e instantáneo rapto secreto. Yo lo he buscado. No aparece en ni uno solo versículo de la Biblia. La más notoria descripción del segundo advenimiento, la cual se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 15 al 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dice ahí que 7 años antes los justos se van a ir. La voz de mando, el llamado, la trompeta, la gran reunión de los vivos y los santos resucitados difícilmente puede sugerir que sea un evento secreto, invisible o instantáneo. Por el contrario,
como a menudo ha sido dicho, este es quizás el pasaje que más nos sugiere, nos dice que va a haber un alboroto, una algarabía en la Biblia. No hay otro pasaje que hable más duro que la segunda venida de Cristo. Amén. Con voz de arcángel, con trompeta de ángel. Dice que va a venir, todo lo verá. Se lo voy a leer. La referencia de que con voz de trompeta y el sonido de la trompeta en los pasajes de Mateo 24, versículo 31, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. En Primera de Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 52, se corrobora la naturaleza visible y pública de lo que será el segundo advenimiento. Ninguna huella de rapto secreto es encontrada en ninguno de esos versículos. Cristo no va a venir visible o invisible. Él va a venir en toda su gloria por una iglesia que Él ha mantenido intercediendo por ella durante todo su ministerio. Ese es el propósito por el cual dio su vida. Ahora, Cristo nos dijo cómo vendría para protegernos de cualquier decepción. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo. O mira, allí está. No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no le creas. Mateo 24, versículos 23 al 26. Quiero aclarar un punto también. Mateo 24 en su mayoría es palabra de Cristo. No mandó a nadie a decirlo por él. Esto es palabra de la boca de Cristo personalmente. Las señales del tiempo del fin. En su venida, todos sus ángeles vienen con él. Dice en Mateo 16, en el versículo 27. Mateo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo ojo lo verá, todo el mundo, no solo unos pocos, en un rapto secreto. Entonces vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo, Mateo 24:30, vamos a leerlo primero, que creo que ya lo leímos, pero dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículo 30. En Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 7, esto es para que tú veas lo secreto que es. Y que solamente es para los judíos. Dice que ¿qué? Acabamos de leer un versículo que dice que todas las tribus de la tierra lo verán venir en gran gloria. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. Y ahora viene la parte buena. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, versículo 7. No hay un rapto previo a la tribulación, como también ellos enseñan. O sea,
Vamos a buscar en una epístola que escribe Pablo, y de acuerdo a la doctrina que ellos dicen que antes que venga la tribulación, la iglesia va a ser llevada al cielo y no va a pasar por la tribulación, porque Cristo la va a libertar y por 7 años va a estar allá. Esa es la enseñanza de ellos. Vamos a ver qué dice Pablo con relación a eso en las Escrituras. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, en las municiones que hace Pablo. Vamos a buscar el capítulo 1, versículos 7 al 8. La creencia de un rapto previo a la tribulación es también negado en las Escrituras, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses. En el primer capítulo, el apóstol explica que a los creyentes se les dará reposo del presente siglo. Dice, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios. Pueden ver el capítulo 1, versículos 7 y 8. Primera, sí. Perdón, segunda de Tesalonicenses. La primera ya la leímos, segunda. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Explica Pablo. ¿Quién es que se está yendo con Cristo? Los justos en Cristo. ¿Quién es que recibe la retribución como la llama de fuego? Hasta que aquello, lo voy a explicar con detalle, pero ahí no dice nada de que va a haber una tribulación después que la iglesia se vaya. Dice que la tribulación ya pasó y los que no aceptaron a Cristo son quemados en el fuego hasta que venga Jesús de nuevo en otra más. ¿Cuál es esa? Eso será después de los 1000 años, el juicio del trono blanco, en donde vienen a recibir la recompensa que adquirieron por su ¿qué? Desobediencia para con Dios. Y lo explica Apocalipsis. Y vamos a llegar con calma ahí. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, que la tribulación no está antes o después. La tribulación dice la palabra de Dios, bien claro, que los justos y los impíos van a pasar por ella. Todos. La única diferencia es que los justos van a tener la protección de Cristo, lo que acabamos de leer ahora. Vamos a leerlo. Cristo nos dijo cómo vendría para protegernos de cualquier decepción. Entonces, si alguno dijera, mirad, que la leímos, Mateo 24, los versículos 23 al 26. No hay un rapto antes, que ya leímos segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. En otras palabras, los creyentes experimentarán liberación de los sufrimientos de esta era, no a través de un rapto secreto previo a la tribulación, sino en la revelación de Cristo, su aparecimiento después de la tribulación. Es importante también mencionar a Daniel, capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 13, donde el profeta escribe lo siguiente. Daniel 12, 1 y 13, perdón. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y en el versículo 13 se le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, no 7 años antes.
Como podemos apreciar, en estos pasajes se dice que el pueblo de Dios pasaría por un tiempo de tribulación, como nunca lo pasó antes, y que los que reposan en el polvo, entre ellos Daniel, se iban a levantar al fin de esos días, no antes. No hay un rapto previo a la tribulación en el libro de Apocalipsis, no existe, yo lo he buscado. El libro de Apocalipsis, más que ningún otro libro del Nuevo Testamento, menciona en gran detalle los eventos asociados con la gran tribulación, tales como el sonido de las 7 trompetas, la aparición de la bestia que inflige una terrible persecución a los santos de Dios, y el derramamiento de las 7 plagas postreras, Apocalipsis 8 al 16. Aunque el apóstol Juan describe el evento de la tribulación en grandes detalles, él nunca menciona o da a entender una venida secreta de Cristo previa a la tribulación para raptar a la iglesia. Esto es lo más sorpresivo en el propósito mostrado a Juan para instruir a las iglesias en referencia a los eventos finales. Se le menciona específicamente una multitud que no se podía contar de los creyentes que pasarían a través de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14, leámoslo. Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Esa tribulación fue antes o fue después? Ya Jesucristo vino, se lo llevó y ya está en el... Eso es lo que dice. Porque ese versículo todavía está en el futuro. Los pretribulacionistas, como les puedo llamar, discuten que estos creyentes son solamente la raza judía. Pero en Apocalipsis 14, los versículos 1 al 4... Vamos a buscarlos, por favor, esta es la parte más importante de esto. Ellos enseñan una creencia que eso es solamente para los judíos. Léanlo conmigo. Apocalipsis 14, 1 al 4 nos muestra que los 144,000 fueron redimidos de entre los de la tierra y de entre los hombres. Aquí el apóstol Juan no nos dice que son solamente judíos, como piensan los que creen en el rapto secreto. ¿Qué dice? ¿Quién me lee? 14, 1 al 4. Y miré, y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran estruendo. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Amén. ¿Estos son qué? Redimidos de los de la tierra. No dice ahí en ningún lugar que estaban en el cielo 7 años antes. Y vemos que estamos hablando de que este razonamiento es desacreditado por el hecho de que en ninguna parte del libro de Apocalipsis el apóstol Juan, cuando habla de la tribulación de los santos, hace diferencia entre judíos y gentiles. Eso no es solamente para ellos. Vamos a aclarar esa parte. Juan explícitamente declara que los victoriosos creyentes que pasaron la tribulación vienen de cada nación, tribu, lengua y pueblo. En el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Hace paralelo eso con lo que acaba de leer la hermana? Lo mismo que ella acaba de leer en Apocalipsis 7:14, lo vuelvo a repetir aquí. En Apocalipsis 14, 1 al 4. Es lo mismo, es el mismo grupo. Vamos a analizar estos versículos un poquito mejor, porque los veo como medio tristes, no sé. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, dice Pablo, y vamos a buscar los Romanos 2, los versículos 28 y 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Romanos 2, 28 y 29. Vamos a ver otro versículo, vamos al capítulo 9, el versículo 6 al 8 del libro de Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Nos incluye eso allá nosotros, sí o no? La iglesia no va a ser excluida de la gran tribulación. Una razón más para rechazar esta creencia de un rapto secreto de la iglesia previo a la tribulación es el hecho de que dicha creencia no es apoyada por los pasajes que se refieren a la tribulación. Por ejemplo, en su discurso en el Monte de los Olivos, Jesús habla de la gran tribulación que inmediatamente precede a su venida. Eso lo pueden buscar en Mateo 24, 21, 22 y 29. Mismo Jesús explica esa parte. El versículo 19. Mas hay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. El versículo 20. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Ese es el versículo 20. En el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El versículo 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Versículo 29. ¿Se va a libertar la iglesia de la gran tribulación que va a venir? ¿O van a estar aquí cuando estén cayendo las plagas? De acuerdo a esos versículos, el mismo Jesús dice que van a estar aquí. No dice que la iglesia va a ser llevada a primera y guardada por 7 años en lo que quema el resto del mundo. Eso no es lo que dice ahí. Por lo tanto, el rapto secreto no tiene base y fundamento de acuerdo a esos versículos. Ahora, vamos a ver un poquito más. Es digno mencionar también, ¿verdad?, la semejanza a la descripción del rapto de la iglesia que da Cristo aquí mismo, continuando con la secuencia de los versículos anteriores de Mateo 24, versículos 30 y 31. Lo que dice ahora con los que les acabo de leer. Y en esos queda Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ambos pasajes mencionan el descenso del Señor, el sonido de la trompeta, el acompañamiento de los ángeles y la reunión del pueblo de Dios. Tales similaridades o similitudes sugieren que ambos pasajes están describiendo lo mismo, lo que les dije ahorita. Aún en Mateo,
el arrebatamiento de la iglesia es explícitamente colocado después de la tribulación. Mateo 24, 29. Y verán venir a Cristo con gran poder y gloria. 29 y 30. ¿Lo van a ver venir? Con poder y con gloria, de acuerdo a esos dos versículos. Entonces, ¿qué secreto tiene? El paralelismo entre estos dos pasajes claramente indica que el arrebato de la iglesia no precede, sino que por el contrario, es después de la gran tribulación. Vamos a ver un pasaje que se encuentra, o unos cuantos, en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer los versículos 9 al 10, los versículos 13 al 16. En Apocalipsis 7, 9 al 10, que ya yo les leí. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿En dónde está viendo esta tribulación a Dios? En el trono. ¿Dónde es eso? Después de la tribulación. No está diciendo que antes, ahora Él vino aquí a la gran tribulación, que va a venir sobre la tierra y mandar las plagas. No, Él está sentado, ellos lo están viendo. Quiere decir que ellos están, ¿cómo? Con el Señor Jesucristo. 13 al 16, vamos a ver qué dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, escuchen bien estos versículos: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén. ¿De dónde salieron? Entonces tuvieron que pasar por ella, ¿o no? Amén. No, es imposible que estuvieran en el cielo si tuvieron que salir de la gran tribulación. De acuerdo al rapto, la iglesia se va antes de la tribulación. 7 años después. Vamos a ir porque no me quiero adelantar. Hay una protección en medio de la tribulación. Cristo nunca prometió llevar a su iglesia fuera de este mundo en un periodo antes de la tribulación. Escuchen bien, en vez de eso, Él prometió su protección en medio de la misma. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Nabucodonosor, en el capítulo 2, en el libro de Daniel, que esto ya lo estudiamos hace un tiempo, levanta una estatua de oro y le dice a toda la multitud, pueblo, tribus, naciones que estaban, que el que no se postrase y adorase a la bestia iba a ser tirado en el horno de fuego. Habían unos jóvenes que nosotros sabemos que eran varones de Dios. Sabemos esto porque desde el capítulo 1 nos está mostrando que eran fieles a Dios, que caminaban con Dios, que inclusive practicaban la reforma de ProSalud, de acuerdo como habían aprendido de parte de Dios. Y le dijeron a Nabucodonosor: no nos vamos a postrar delante de tu estatua, ni tampoco la vamos a adorar, porque nuestro Dios es un Dios poderoso que nos puede libertar. Y si aún no nos libera, no vamos a adorar la estatua. Punto. Nabucodonosor hizo ¿qué? Un Dios justo y verdadero que está dispuesto a liberarnos de los peligros y las pruebas, que son las que nos purifican, dicho sea de paso. ¿Qué hubiera hecho con nuestros hebreos? Nos permitir que los tiren en el horno de fuego. ¿Pero fue eso lo que Dios hizo? No. Dios permitió que los tiraran en el horno de fuego, pero dentro del horno de fuego estaba con ellos. Amén. Amén. Así mismito dice Cristo que va a ser en el tiempo de la gran tribulación.
Eso es lo que estamos buscando explicar, porque ya nos dio evidencia anteriormente, porque lo que pasó con el viejo pueblo de Israel es lo mismo que va a pasar con la iglesia en el tiempo del fin, que es el Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo, el tiempo que nosotros nos tocó vivir, la iglesia de la Odisea, para ser más preciso. Nosotros tenemos que entender esto a la luz bíblica, no lo que han enseñado estos maestros, que muchos se lo han creído, porque es un problema que tenemos bien serio. No estudiamos la Biblia. Vamos a la iglesia que el pastor nos enseñe. El que está predicando, que trae un tema bien bueno hoy, hermana. Usted vio en la iglesia hoy. El pastor ha predicado un tema, wow, nos quedamos. Y el pastor, la mitad de lo que predicó, no es bíblico. Ciego guiando a ciego. Porque si él fuese alguien que estudiase la palabra de Dios con la precisión que le da a uno el Espíritu Santo, él no estaría ahí en un día que no es el día del Señor. Punto. Por ahí es que Satanás va a agarrar a toda nación por tribu y lengua, y si es posible aún los escogidos, y los va a engañar. En su petición a su Padre, vamos a ver esto en vivo y a todo color en la palabra de Dios. Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17, yo quiero que alguien me lea duro el versículo 15. ¿Se oye bien o estoy hablando muy duro? Juan 15. Juan 17, 15. 17, 15. Juan capítulo 17 y el versículo 15. El Evangelio según San Juan. Vamos a ver. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Dijo Jesucristo, espérate, cuando venga la tribulación, yo quiero que tú te los lleves para el cielo conmigo. Eso es lo que dice ahí. Dijo, no quiero que tú los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Esa es la promesa que él hizo a la iglesia. Amén. Él no le dijo que se la iba a llevar y que no iba a pasar por la gran tribulación y que no iba a pasar por las plagas y por las pruebas que están por venir a toda la iglesia en el tiempo del fin, cuando él está hablando. Porque tenemos que entender que aquí le está hablando a qué iglesia. Vamos a ver. La Odisea. No. Esa no es la iglesia de la Odisea. No. Repite lo que dijiste. ¿A quién le está hablando Cristo al Padre que proteja? ¿A qué iglesia? A su La pueblo. primera. La iglesia primitiva, la de los apóstoles. Pero entonces dice que ¿qué? Cuando seguimos leyendo, le dice, y a todos los que por su palabra crean en mí. Ahora incluye a la iglesia de la Odisea. O sea, que cuando Jesús habló por todos los tiempos de la iglesia, que tenía que pasar por la prueba hasta su segunda venida. Esa es la promesa que él hizo, que iba a estar con ellos. ¿Cuántos de los apóstoles están vivos hoy? Que Cristo los salvó, se los llevó para el cielo. ¿Cuántos? El punto está en que conocemos, dicho sea de paso, yo tengo un estudio de la muerte de cada apóstol. Con fecha, acontecimiento, lugar, todo claro, bien claro, un historiador, y busqué bastante tiempo para esto, lo tengo completito. Como Pedro, que fue crucificado con la cabeza para abajo en la cruz, toditos y cada uno de ellos. Así que ninguno de ellos está aquí porque Cristo no los salvó, ni mucho menos se lo llevó para el cielo, pero prometió estar con ellos hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es en su segunda venida, cuando Él venga, que ellos van a ser resucitados primero, y juntos con nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados, y juntos en el aire nos iremos con Cristo. Seremos transformados porque con este cuerpo no podemos ir. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10. Hay algo ahí que les quiero leer también. En forma similar a la iglesia de Filadelfia, Cristo promete, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Si la iglesia iba a estar ausente de esta tierra en la hora de la prueba, no habría necesidad de la protección divina. Cristo no la tenía que cuidar porque ya está en el cielo. La iglesia sufre la tribulación que va a venir.
pero no sufre la ira de Dios. Escuchen bien. En Apocalipsis 22, en el versículo 16, Jesús clama haber enviado su ángel a Juan con este testimonio para las iglesias. Es difícil entender. Vamos a leerlo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Es difícil entender cómo los mensajes dados por el ángel a Juan podrían ser un testimonio para las iglesias si esta no está directamente envuelta en la mayoría de los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. ¿A qué Jesús va a mandar al ángel a que le hable a las iglesias si ella no va a estar? Ella va a estar en el cielo, pero vete y dile a mi gente. Eso es lo que está diciendo el versículo, o yo me equivoco. Y esta es palabra de Cristo, está en letras rojas en mi Biblia. 22:16 del libro de Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para que dé testimonio de estas cosas en las iglesias. Y habla, si tú lees bien, las cosas que van a pasar en su segunda venida. El capítulo 22 completo solo habla de eso. El meollo del asunto es que la iglesia de Apocalipsis sufrirá persecución por los poderes satánicos. Ahora estamos hablando de ¿cuál iglesia? La iglesia de la Odisea, la iglesia del fin. Dice que ¿qué? Padecerá persecución por los poderes satánicos durante la tribulación final. Si ella estuviera en el cielo, ¿Satanás la podía perseguir? No. Pero ella no sufrirá la ira divina. La ira divina es representada por las 7 plagas apocalípticas. No es derramada indiscriminadamente sobre todos, sino especialmente sobre aquellos quienes tienen la marca de la bestia y han adorado su imagen. Apocalipsis 16, versículo 2 y la parte final. Y Apocalipsis 14, los versículos 9 al 10. Así como el Israel antiguo disfrutó la protección de Dios durante las 10 plagas, en Éxodo 11, versículo 7, así el pueblo de Dios será protegido cuando su ira divina caiga sobre los malvados. Esta protección es representada en Apocalipsis por un ángel que está sellando a los siervos de Dios en sus frentes, en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 3. Para que ellos puedan ser pasados por alto cuando la ira de Dios sea derramada sobre los impenitentes. Eso está en Apocalipsis 9 y el versículo 4. ¿Se acuerdan cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto por los primogénitos y vio la marca en las puertas que era la sangre del cordero y ahí nadie murió? Así mismo dice que va a pasar cuando la ira divina caiga en las plagas. Los que estén sellados por el ángel no van a ser tocados por esas plagas. Entonces, ¿qué es lo que representa la ira de Dios? Vamos a ver. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, versículo 1. Queda establecido que la ira de Dios son las 7 plagas postreras que caerán en esta tierra sobre los desobedientes. Sobre todos aquellos que rechazan los mensajes de amonestación de Apocalipsis 14, 6 en adelante. El mensaje de los 3 ángeles. Los promotores de la doctrina. Este es otro argumento por si acaso tenemos alguna duda de lo que le he leído con base a la palabra que dice el Señor en estos versículos. Dice que algunos que promueven esta doctrina del rapto secreto, que enseñan que Cristo raptará a la iglesia en una forma secreta y misteriosa, a menudo usan el siguiente texto bíblico, otro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 10, versículo 10. Ellos hacen un alto aquí, en esta primera parte del versículo. Pero vamos a leer el versículo completo, a ver qué es lo que dice.
dice, pero nosotros, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las sombras que en ella hay serán quemadas. Esa es la segunda parte de ese versículo, que ellos no la leen, ellos no la usan solamente la primera parte para confirmar aquella doctrina que ellos quieren introducir. Esto no está describiendo un evento secreto, silencioso. Miremos la condición de la tierra después que Cristo viene como ladrón. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 16 que leímos ahorita, dice que ¿qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La segunda venida de Cristo va a ser un evento visto por cada ojo y escuchado por cada oído. Esto es lo que la Biblia enseña. Las trompetas de Dios sonarán tan fuertes que, unidas a la voz de Jesús, despertarán a los muertos. También interpretan mal los siguientes versículos. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. Lucas 17, 34, 35 y 36. Pero por favor, lean un poquito más atrás en el versículo 30, donde se describe que esto iba a pasar cuando el Hijo del Hombre se manifestase. ¿Cuándo? Pues en su venida, no antes en un rapto secreto. Además, esto también significa que el que es dejado es porque no estaba preparado, como lo aclaramos más profundamente en esto que les tengo a continuación. ¿Por qué fueron dejados? Vamos a ver. ¿Qué significa entonces que Cristo va a venir como un ladrón? Vamos a ver si podemos definir eso. El Evangelio según Mateo nos da suficiente luz para responder esa pregunta. Vamos a buscarlo. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24, los versículos 42 al 44, ahí mismito dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el versículo 44 dice, vamos a ver, ¿supieron los antediluvianos cuándo iba a venir el diluvio? No. Aún después que Noé y su familia entraron en el arca, pasaron 7 días antes que cayese una sola gota de agua. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 7 del libro de Génesis, en los versículos 4 al 10. Cuando la Biblia habla de que vendrá como ladrón, se refiere a que vendrá en forma inesperada para aquellos que no están preparados, para aquellos que no están velando, como pueden ver en Mateo 24, 44. Así sucedió con los antediluvianos. Los que no se prepararon fueron destruidos. ¿Se ahogaron o están aquí con nosotros hoy? Pues esa gente vivía casi 1000 años. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versículos 2 al 4, leemos: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda
como ladrón. Los textos anteriores no enseñan que Cristo vendrá en forma secreta. Al contrario, como consecuencia de su venida, viene la destrucción. ¿Es la destrucción en una forma silenciosa? ¿Quién ha visto cuando los árboles, los vientos, las tormentas, los huracanes, los edificios se caen, los techos de la casa afuera? Y eso no se oye absolutamente nada, bien silencioso. ¿Así es? Al hablar de que el día nos puede sorprender como ladrón, significa que podemos estar no preparados para cuando llegue ese momento y por lo tanto perder así nuestra salvación. En Apocalipsis capítulo 3, los versículos 2 al 3, leemos: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no lo velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Quiere decir que Jesús iba a esperar a que fuera de noche y usted estuviera durmiendo para meterse en tu casa. Eso es lo que quiere decir ahí. Como hacen los ladrones, que es lo que estamos confundiendo. Porque tenemos que entender esto. Hay dos cosas que yo también quiero aclarar. El por qué esto está sucediendo. Miren. Uno de los problemas que tenemos es la traducción de la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego al español tiene unas definiciones que en muchas ocasiones una palabra tiene hasta 21 significados diferentes. Tenemos que buscar el contexto del versículo para ver cuál definición le podemos aplicar. Eso va con el verbo. Muchas veces el verbo y el sujeto van tomados de la mano para decirnos por dónde tenemos que irnos. Pero si nos vamos a dejar llevar por lo que conocemos a ciencia y a conciencia cierta de lo que hemos estudiado en la universidad, de que esto es esto y de que esto es aquello, en la Biblia no puede ser así. Porque en la Biblia estamos hablando de diferentes idiomas, costumbres, tradiciones, fechas. Hay dos calendarios. Está el calendario civil, está el calendario bíblico. El calendario bíblico no comienza hasta Éxodo 12. El calendario civil ya tenía sus consecuencias desde antes de Egipto. Las lunas nuevas, todo esto. Cuando el Señor nos da todos estos detalles, nos tenemos que sentar a analizar, espérate, ¿por dónde es que el Señor me está guiando aquí para yo llegar a la definición o conclusión correcta? No asumir que porque yo estudié teología en la universidad ya yo sé lo que Dios está diciendo. Y así no es. El Viejo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Muchos de estos versículos han sido sacados fuera de contexto porque una sola palabrita se le ha dado una definición incorrecta de acuerdo al contexto del versículo. Eso es lo que ha traído esto. No vamos a juzgar a nadie, no vamos a señalar a nadie, pero despertemos. Tenemos que sentarnos a estudiar. Necesitamos dejar de escuchar a los pastores que dicen y dejan de decir porque estudiaron o porque tienen. Yo todavía estoy buscando las credenciales de Juan el Bautista, de Jesucristo, de Mateo, de Juan, de Pablo, que eran pescadores. Ninguno fue a ninguna universidad. Mas sin embargo, mira los escritos que nos han dejado. ¿Por qué? Porque fueron dirigidos por Dios en el contexto del versículo que Dios quería que ellos fuesen inspirados. Sí, a su propio estilo. Como Pablo, que era medio filósofo, que escribe 14 libros en el Nuevo Testamento de 27 libros que tiene. Pero toditos y cada uno de ellos fue dirigido por el Espíritu Santo. De acuerdo a 2 de Timoteo 3:16. No es palabra de Pablo. Es palabra de Dios por medio de Pablo. Es diferente. Entonces, cuando yo estoy así, yo busco. Esto es un diccionario del griego al español. Y aquí está la Biblia completita, libro por libro, palabra por palabra. ¿Y qué quiere decir cada palabra del griego al español? Pero entonces yo no confundirme en lo que estoy tratando de interpretar cuando estoy estudiando el libro del Nuevo Testamento. Amén. No podemos dejar que nos sentemos. Por eso es que nos dice que velar y orar, porque todo el tiempo tenemos que estar estudiando. Satanás es bien astuto y nos va a confundir. Y ese es uno de los medios más
¿Qué más éxito tuvo en el cielo? El engaño, la falsedad, el orgullo de que él sabía más que nadie. Y lo que él decía era así, se acabó. Y nadie tenía que escudriñar ni cuestionar a Dios ni a Jesucristo. Ven acá, Satanás me dijo esto. ¿Quién era? Lucifer en aquel tiempo, dicho sea de paso. Entonces, ¿fueron qué? Engañados. Los ángeles. ¿Qué nos hará nosotros? Que nunca hemos estado en la presencia de Dios. Necesitamos aprender de estas cosas y abandonar ya esos principios que tenemos de que pues ya yo estudié, mi mamá me enseñó esto. Así no es. El Espíritu Santo es el único que te puede dirigir. Él es el único que te puede dar el contexto correcto de lo que Dios está queriendo decir. En una aplicación diferente te lo vaya a poner. Lo que Dios está diciendo en la Biblia para mí puede ser muy diferente a lo que está diciendo para ti. Porque las cosas que están pasando en tu vida, que solo Él ve los corazones, se pueden aplicar a ti, no a mí. Muchas personas tienen problemas de alcoholismo, otros tienen problemas de droga, pero los dos son iguales, son un vicio, sí, pero no se curan de la misma manera. Los textos anteriores enseñan que Cristo vendrá en una forma secreta, lo que leímos ahora mismo. No, dice que vendrá y que todo ojo lo verá. Por lo tanto, dejemos ya esto de que en Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor nos habla aquí bien fuerte. Apocalipsis capítulo 3 nos habla, versículos 2 al 3. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Lo que está para que yo voy a destruir, para desaparecer. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Y si no lo velares, vendré a ti como ladrón. Y no sabrás en qué hora vendré a ti. Es una forma de Cristo explicarnos a nosotros que venir como ladrón en la noche no es que va a venir a romper la puerta y llevarse lo que tú tienes. Ahí te está diciendo que son las cosas espirituales que se nos ha dado como la luz que hoy día como iglesia tenemos, que no las estamos practicando, que no las estamos iluminando al mundo, que estamos caminando en pos de ellas, pero no por ellas. En los textos anteriores se nos hace un llamado al arrepentimiento y a velar. Si no tomamos en cuenta estos dos pasos importantes en nuestra vida espiritual, nos tornaremos descuidados y podremos poner en peligro nuestra salvación. Cristo vendrá como ladrón para aquellos que no estén velando y arrepintiéndose de sus pecados. Para aquellos que descuidaron su preparación para recibirle. Ustedes quieren más, busquen Apocalipsis 16, el versículo 15. Ahí tienen un poquito más de información. ¿Dónde está? 5 más. Vamos a ver qué pasa en el fin del conflicto, para que ustedes puedan apreciar cómo es que esto del santo secreto está tan equivocado. 2000 años atrás, los seguidores de Cristo pensaron que Él establecería un reino aquí en la tierra. Y los creyentes en la pretribulación están cometiendo el mismo error al creer que se dejarán a los impíos en esta tierra por un periodo de 7 años para que tengan una segunda oportunidad. En lo que los santos van al cielo junto con los juntos muertos en ese rapto secreto. Pero la verdad es que ni un solo ser humano será dejado vivo en la tierra cuando se inicie el periodo de los 1000 años. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice que los santos se encontrarán con Jesús en el aire y no nos dice que regresarán inmediatamente a la tierra, que acabamos de leer. Los santos permanecen en la Nueva Jerusalén hasta que ésta descienda de regreso a la tierra al final de los 1000 años. Apocalipsis 21 y el versículo 2. La Nueva Jerusalén es una ciudad gigantesca, es cuadrada y tiene una circunferencia de 1500 millas.
Cada lado es de 375 millas de diámetro y cubre un área de 140.625 millas cuadradas. Los promotores de la doctrina de pretribulación insisten en que los santos tienen que estar aquí en la tierra para que se les permita gobernar con Cristo durante el milenio. Pero como ya lo hemos visto, cuando Cristo venga, todos los impíos serán destruidos con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo podrán estar los impíos vivos para gobernar si han sido destruidos por el resplandor de la gloria de Cristo? Todos ellos están muertos, destruidos. ¿Quieres verificar un poco más? Jeremías, capítulo 25 y el versículo 33. ¿Qué va a suceder en realidad? Vamos a ver. Y yo, Juan, Apocalipsis 21, los versículos 2 y 10. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Del cielo de dónde? De Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21, versículos 2 y 10. Satanás hará un último intento porque eso no suceda. Él hará un ataque contra esa nueva Jerusalén. Lo dicen las Escrituras, vamos a leerlo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog, a Magog. Estoy en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Comencé en el versículo 7, para que los que me quieran seguir. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 27 al 10, Apocalipsis 20, 14 y 15. La tierra es purificada por ese mismo fuego que destruye a los impíos. Con esto vamos a terminar. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según las promesas de nuestro Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 10, versículos 10 al 13. En Apocalipsis 21, en los versículos 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Isaías, en el capítulo 65, los versículos 21 al 25. ¿Perdón? A ver. Isaías 65, versículos 21 al 25. Edificarán casas y morarán en ellas.
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro coma, porque según el día de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. No trabajarán en vano. El león y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. A la luz de todos los razonamientos que hemos descrito anteriores, concluimos que las enseñanzas populares de la venida secreta de Cristo para arrastrar a la iglesia antes de la tribulación final es una señal errónea del adventismo, del advenimiento y desprovista de todo apoyo bíblico. La Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo como un solo evento, no como dos sucesos separados. Como ya les puse, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 16, y con esto terminamos, la Biblia no se equivoca. Los que se equivocan son aquellos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, ahí como dice Pedro, en segunda 3:16, le está pasando a ellos. No caigamos en la misma trampa en la que ellos cayeron. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nosotros tenemos la luz y el guía del Espíritu Santo. Tenemos testimonios con relación al espíritu de profecía. Tenemos el testimonio ese que se llama el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10. No tenemos por qué andar en tinieblas, ni estar adivinando, ni estar escuchando falsas doctrinas de pastores que son llamados indoctos, pero que no tienen ni siquiera la menor idea de que esto es para su propia perdición, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando Jesús venga, ellos no van a irse con Jesús. Y todo aquel que los siga, tampoco. La falsa doctrina del rapto secreto no tiene base alguna bíblica. Por lo tanto, no proviene del Espíritu Santo, porque toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Con eso terminamos. Amén. Vamos a orar. Amén. Espero que todos estén claros, especialmente la persona que me escribió por medio del internet. Espero que pasen un resto feliz sábado y que si en alguna cosa hemos hablado algo que pensábamos que era o no era, esperamos que por medio de la Escritura eso haya quedado aclarado. Esperamos que podamos gozar y seguir de las lecciones que estamos estudiando con relación a los tiempos del fin que están por venir, consiguiendo ya el próximo sábado que viene. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor.